Vale, va. Arratsalde on guztioi, buenas tardes a todos. A la primera charla de este año de los pasajes desconocidos de la historia de Guipúzcoa, que organiza la Asociación Miguel de Aramburu de Historiadores Guipuzcoanos. La charla de hoy va a tratar en torno a la arqueología, a la geología. La va a presentar Eder Domínguez, que es licenciado en geología, pero su doctorado le ha llevado al mundo de la arqueología y de la industria lítica, ¿no? de los útiles de piedra de la prehistoria. Cuando me han dicho para presentar esta charla, pues decía lateralidad, y al principio ni yo sabía lo que significaba eso. Pero bueno, como me lo he preparado un poco, la cuestión es que es un tema bastante curioso desde mi punto de vista, porque, yo soy medievalista, pero me parece un tema que es poco tratado. Quizá puede ser muy concreto incluso, ¿no? Un estudio como muy concreto, pero es que es tan universal y tan atemporal, es una cuestión que atañe a cualquier época y al ser humano en general, ¿no? Y que a la vez, pues también es un tema poco tratado y en ese sentido bastante interesante. Euskaraz pixkat egingo dut sarrera. Eder Domínguez da gaurko hizlaria. Gaur dago lehenengo hizketaldia Miguel de Aramburuk antolatzen dituen hitzaldi hauetan. Bera geologian lizentziatua da, baina bere doktoretzak eraman zuen arkeologiaren ingurura eta batez ere harrizko tresnen azterketara. Eta berak aztertu du gauza oso konkretu bat, dela tresna horien bidez lateralidadea edo eskertiar esker eskuin eskuak erabiltzeko trebezia horren inguruan, eta ea nola azter daiteken hori tresna horien ikuspegitik. Eta esaten nuen dela gai bat iruditzen zaidana igual oso zehatza dela, baina universala dela, eta garai diferentetan gizakiaren egunerokotasunerako zeo zer dela, eta orduan benetan gauza interesgarria dela iruditzen zait. Eta nik bukatuko dut nire sarrerarekin, eta hitza emango dio Ederrei. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon. Sí que es verdad que soy un poco bicho raro en este mundo, ¿no? Porque yo me hice geólogo porque quería ser paleontólogo y luego estudié un máster en primatología porque me interesaba mucho la evolución de los primates, y al final la tesis realmente es una tesis paleontológica porque la lateralidad es una cuestión biológica del ser humano, no es algo cultural, pero como yo lo estudié a través de sus restos culturales, pues al final me he tenido que empapar mucho de la arqueología y me he hecho un poco arqueólogo. De hecho, ahora estoy excavando en yacimientos de Moderna, etcétera. O sea que al final la arqueología es muy amplia, ¿no? Y bueno, pues hemos titulado la charla Lateralidad a través del análisis de la industria lítica. Entonces yo creo que lo primero que voy a hacer va a ser explicar un poco qué es la lateralidad, porque muchos igual no conocéis el concepto, y cómo emana de las asimetrías, ¿no?, que hay en los seres vivos, concretamente en los animales y en los seres humanos. Luego, a partir de ahí, comentaré cómo se puede estudiar la lateralidad en nuestros antepasados. En concreto, yo lo he estudiado en neandertales, porque al final es algo que no fosiliza, ¿no? Entonces, yo lo decidí hacer a través de la industria lítica, que sí que es algo que sí que llega hasta nuestros días. Esto es un poco el resumen de lo que voy a contaros, en la que digo que los animales generalmente poseen simetría bilateral, ¿no? Aunque algunas especies, incluidos los seres humanos, presentamos al final ciertas asimetrías, ¿no? Para que os hagáis una idea, simetría aparecen en muchos seres vivos. En las plantas, por ejemplo, muchas tienen simetría, pero tienen simetría radial. Simetría bilateral, hay en elementos de las plantas, hay también simetría bilateral como en las hojas, pero lo que es el ser vivo en conjunto suelen tener simetría radial. Los que tienen simetría bilateral son los animales, y no todos, porque también hay, por ejemplo, esponjas que tienen también simetría radial. Entonces nos centraríamos en ese tipo de animales que tienen un eje longitudinal a lo largo del cuerpo y que tienen dos partes del cuerpo diferenciadas, una en un lado y otra en el otro.
y que generalmente son simétricas. Lo que pasa que hay en casos en los que observamos asimetrías físicas muy claras. Por ejemplo, pues en este caso, ese cangrejo tiene una de las pinzas mucho más grande que la otra. Eso es una clara asimetría física. También hay asimetrías físicas, por ejemplo, en los narvales, que tienen uno de los colmillos mucho más largo que el otro. Las razones evolutivas, pues en cada caso son razones diferentes. Lo que sí es verdad es que tienen ese mecanismo, hay un mecanismo evolutivo que les hace ser asimétricos, en este caso físicamente. También hay asimetrías en el comportamiento, que es en lo que yo me he centrado, ¿no? Las hay en animales también, o sea, se han hecho estudios con gatos, con perros y con otros animales, ratas, en el que en su comportamiento pues sí que son capaces de tener un comportamiento asimétrico, es decir, utilizar de diferente manera un lado del cuerpo que el otro. Hay algunos estudios que son controvertidos con animales porque es muy difícil. Al final para que entienda la prueba que tiene que hacer, para saber si su comportamiento es asimétrico, tiene que aprenderse un poco el procedimiento, no es como a un humano que se lo puedes explicar. Entonces, están sujetos al aprendizaje también, entonces son controvertidos, pero bueno, sí que en la naturaleza podemos observar ahí animales que atacan a la presa siempre por el mismo lado. Las barbas de las ballenas, por ejemplo, también se desgastan más en un lado. Eso quiere decir que es el lado que utilizan predominantemente para comer. Eso también sería de comportamiento, aunque se refleja en algo físico, claro. En cuanto a los seres humanos, tenemos asimetrías físicas. Muchas veces pues tenemos una parte del cuerpo más grande que la otra, nos damos cuenta, las manos, los pies. El caso igual así más claro es el de los pulmones, ¿no? Que tenemos uno más grande que el otro, el corazón está inclinado hacia un lado. Eso en cuanto a las asimetrías físicas, que también las observamos en el cerebro. O sea, el cerebro también tiene asimetrías físicas. Los hemisferios no son completamente iguales en cuanto a tamaño. Lo que pasa es que el cerebro al final es un órgano muy complejo de estudiar porque su forma no responde exactamente a las funciones que desempeña. Así como pues si tú ves el funcionamiento del aparato digestivo, pues puedes deducir fácilmente para qué sirven las cosas. Los dientes, ves masticar y dices, bueno, pues tienen forma adecuada para masticar y entiendes claramente que sirven para masticar. Pero con el cerebro es más difícil, ¿no? Saber cuáles son las funciones concretas que desempeña. Quería destacar unos experimentos, bueno, era un tratamiento en origen que realizó Sperry en los años 50 y 60 con enfermos de epilepsia bastante severos, ¿no? Cuya única forma de tratarles era la que se le ocurrió a él. Los dos hemisferios están comunicados entre sí por el cuerpo calloso, ¿no? Que está ahí marcado donde está. Entonces a él se le ocurrió que como la epilepsia se origina en un punto del cerebro y de ahí pasa al resto del cerebro, pues que si seccionaba esta parte solo se desarrollaría ese ataque en uno de los lados del cerebro. De esta manera la persona podía, con el otro lado del cuerpo que lo tenía sin el ataque, pues podía pues agarrarse para no caerse, etc. Entonces comenzó estos experimentos y en principio pues todo fue bien. Lo que ocurre es que aquí empezaron a darse cuenta que también las funciones del cerebro están lateralizadas. Cuando empezó a tratar a estos pacientes, se dio cuenta que si no había comunicación entre los hemisferios y solo le llegaba la información a uno de los hemisferios, que surgían problemas de comprensión de ciertas cosas. Por ejemplo, si tocaba una llave con la mano izquierda a un paciente sin llegar a verla, porque los ojos sí que están comunicados con los dos hemisferios, entonces la información le llegaría a los dos, era capaz de deducir que era una llave, que era fría, que era pequeña. Era capaz de deducir las características de la llave, pero no era capaz de llegar a la conclusión de que eso era una llave y podía llegar a decir, pues es un caballo. Así explica un poco, ¿no? Rápido. De hecho, les hacían hacer dibujos pues solo con la información de un hemisferio y del otro, y en un caso eran capaces de entender que una figura estaba formada por ángulos rectos, pero luego no construían la figura en conjunto, y en otros casos, pues bueno, pues eran capaces de hacer un dibujo más o menos que representaba la forma, la idea global, pero no sus características, ¿no? De que tenían que ser ángulos rectos, etc. Pues esto, claro, tenía que hacer este tipo de estudios al final con pacientes que habían tenido algún tipo de enfermedad, ¿no? Pero a partir de que apareció esta técnica, ¿no? Que consiste en, bueno, es la resonancia magnética,
funcional que consiste en medir el consumo de oxígeno del cerebro para saber qué partes están activas en un momento dado. Entonces, claro, es más fácil porque así puedes estudiar un cerebro en funcionamiento sin necesidad de que sea una persona enferma, ¿no? Esto sería uno de los mapas que podían salir de esos estudios, y ahí sí que consiguieron constatar que efectivamente las funciones del cerebro no son completamente simétricas, sino que bueno, ya lo habían constatado con los experimentos anteriores, pero ahora en funciones que podía estar realizando el individuo en el momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues no sé si este es el ejemplo de alguien que está hablando, creo que sí, pero no lo sé. Entonces, bueno, pues se ve que se activan unas partes y otras no, y así se pudo determinar que efectivamente hay asimetrías funcionales en el cerebro. Entonces, el siguiente concepto que quería explicar, después de hablar de las asimetrías físicas, es lo que es la lateralidad manual, que es en lo que yo me he centrado y en lo que he centrado mi tesis, ¿no? Pues, según esta definición, es una cualidad que presentan algunos animales que consiste en asignar roles a cada lado del cuerpo cuando llevan a cabo una tarea determinada, que es lo que comúnmente denominamos el ser zurdo o ser diestro. Pasa que normalmente decimos que una persona es zurda o diestra para referirnos a cómo escribe, pero realmente cuando alguien escribe sujeta el folio con una mano y sujeta el boli con la otra. O sea, las dos manos tienen una función, solo que una adquiere un rol que llamamos dominante y otra no, un rol que no es dominante. Pero para cada tarea podemos intercambiar esos roles. O sea, hay gente que dice, ya, pero yo escribo con la mano derecha, pero luego toco la guitarra con la izquierda o juego al fútbol. La gente que estudiamos lateralidad no hablamos de zurdos y diestros, sino que para una tarea en concreto se utiliza un rol para un lado del cuerpo y otro rol para el otro lado. O sea, sería la forma correcta de decirlo si quieres estudiar esto, ¿no? Pero es lo que comúnmente llamamos zurdos y diestros, y yo me voy a referir a zurdos y diestros en muchos puntos de la charla. Unos conceptos que quería dejar claro de la lateralidad manual es que actualmente no hay sociedades sin zurdos. Todas las sociedades tienen una presencia de zurdos. Que todas las sociedades que se han estudiado tienen más cantidad de diestros que de zurdos, entendiendo para cada tarea, como he dicho antes, y que la proporción de zurdos y diestros varía de unas sociedades a otras, no es algo constante. Esta es una tabla en la que he colocado algunos de los estudios que se han hecho sobre sociedades industrializadas, no industrializadas, en las que se ve que puede variar desde un tanto por ciento de 3,4 de zurdos hasta un 26,9 de zurdos. He colocado también en una de las columnas la tarea que se ha utilizado para medir esa lateralidad manual, porque realmente no son equiparables unas tareas y otras. O sea, nos podemos hacer una idea, pero no es lo mismo sujetar un vaso que escribir. Un claro ejemplo es que cuando estamos en un bar, por ejemplo, sosteniendo un vaso y queremos realizar otra tarea, no nos cuesta nada sostener un vaso con la mano, que no es para nosotros la que solimos utilizar habitualmente para beber. Incluso podemos llegar a beber, no hay ningún problema. Sin embargo, si tuviéramos que escribir, probablemente tendríamos más problemas y cambiaríamos la configuración de la mesa y de todo para poder escribir con nuestra mano dominante. O sea, hay unas tareas que propician una lateralidad más marcada. De hecho, eso es la razón de que entre sociedades diferentes haya diferencias en la lateralidad. Sociedades que están muy industrializadas, al final vivimos rodeados de mayores retos técnicos y complejidades de utilizar herramientas, y tenemos que desarrollar más nuestra lateralidad, que, como comentaré después, tiene una base genética, pero hay una parte que se puede aprender y que se controla culturalmente o el entorno la controla. Entonces, bueno, cuando las sociedades, por ejemplo, no están tan tecnificadas y los usos de herramientas son más limitados, pues puede haber un tanto por ciento de gente que genéticamente no tiene esa predisposición tan marcada para ser diestro o para ser zurdo, que pueda realmente ser más ambiguo. Sin embargo, en una sociedad en la que tienes que pasar el filtro de la escritura, pues probablemente si estás ahí en medio, que digas, bueno, pues no me importa si utilizar una mano o la otra, acabes decantándote por una de las dos.
Como os decía antes, hay un origen genético de la lateralidad, pero no se ha descubierto todavía qué gen controla esto. Se han propuesto unos modelos que son capaces de explicar lo que observamos, porque se observa que hay gemelos que uno es zurdo y otro es diestro. La herencia no es directa. Si los dos progenitores son zurdos, no quiere decir que la descendencia sea zurda. Por lo tanto, hay dos modelos que proponen dos cosas diferentes, pero ambos tratan de explicar eso que observamos, que hay cierto control de la genética, pero que por alguna razón no es muy marcado. Si tiene un control genético, quiere decir que habrá sido también seleccionado evolutivamente. Aquí he puesto una serie de propuestas de diferentes autores de cómo el entorno en el que pudo surgir digamos, esa selección hacia que existan zurdos y que existan diestros, que tengamos esta capacidad, ¿no? Una de las propuestas se centra en las hembras a la hora de sujetar las crías. Les dejaría uno de los brazos solo libre para sujetarse a las ramas. Estamos hablando de que esta gente, en este caso concreto, propone que la lateralidad aparece ya en un estadio temprano en el que igual tendríamos cierta vida arbórea, etcétera, ¿no? En nuestra evolución. Entonces propone que para sujetarse a las ramas, el brazo que les quedaría libre pues sería el que iría adquiriendo más destreza ¿no? Se iría seleccionando para que gente con más destreza en ese brazo pues fuera la que sus crías sobrevivieran, ¿no? Otra de las propuestas es relacionada con el bipedalismo y lo conecta mucho con la liberación de las manos, etcétera. Hay otras teorías, sin embargo, que ponen mucho más atrás el origen de la lateralidad y lo ponen en prosimios y lo asocian con la obtención de presas, ¿no? El hecho de ser capaces de utilizar los dos lados del cuerpo de manera diferente a la hora de cazar un animal en concreto. Otros lo asocian a la realización de tareas complejas. A medida que evolutivamente íbamos afrontábamos retos más complicados, digamos, pues la realización de herramientas, etcétera, que íbamos necesitando de ser capaces de darle una función a cada lado del cuerpo para hacer más eficiente al final la realización de esa tarea, que es mucho más eficiente que una parte aprenda a hacer una cosa y la otra a la hora de hacer una tarea, que no que las dos aprendan todo, ¿no? Y que nos dé igual hacerlo con una mano o con otra. Es lo que pasa con la escritura. Al final todo el mundo hemos probado a escribir con la izquierda y se puede llegar a hacer, pero tienes que decir con qué mano, si quieres hacerlo bien o quieres tocar la guitarra o quieres pintar o quieres hacer algo que requiera complejidad, pues necesitas, esa capacidad viene muy bien, ¿no? Dices, pues este lado se va a entrenar en esto y este otro en esto, y duplicas el tiempo de entrenamiento, ¿no? Otras teorías lo asocian al factor de la lucha, ¿no? Entre miembros de la misma especie, el factor de la sorpresa que tiene alguien que es zurdo, ¿no? A la hora de enfrentarse a otra persona. Relacionado con eso también hay otra teoría parecida, que es pues como en ciertos deportes hay, ¿no? En el fútbol hay pues una cantidad de zurdos más alta que en esta sala probablemente, ¿no? Porque al final se valora eso, pues en una población pues que sería valorable el que hubiera zurdos a la hora de preparar una caza o lo que fuera, ¿no? Antes de hablar de esto quería decir que bueno, lo que sí es cierto es que hoy en día lo que observamos en los primates es que sí que hay primates que tienen cierta lateralidad individual, ¿no? Hay primates que sí que manifiestan cierta predominancia a la hora de hacer una tarea por uno de los lados, pero no se observa a nivel poblacional. O sea, no hay una población de primates que sea predominantemente diestra. Eso es importante matizarlo. Bueno, el siguiente punto del que quería hablar era la relación del lenguaje con la lateralidad, que es por lo que a mucha gente le ha interesado estudiar la lateralidad. A mí en sí misma me parece interesante, ¿no? Pero sí que es verdad que si puede aportar información, estudiar la lateralidad, a algo tan interesante como el lenguaje, pues mejor. Nuevamente, los primeros en descubrir que había áreas específicas en el cerebro que se encargaban del lenguaje, bueno, pues fueron Broca y Wernicke, y también estudiaron pacientes que habían sufrido algún tipo de lesión.
Por lo tanto, bueno, cuando observaban que una de esas partes estaba dañada, pues observaban el comportamiento que tenía esa persona en la dicción. Pues a veces fallaba la producción del lenguaje, otras veces fallaba la falta de comprensión y fueron descubriendo ciertas áreas del lenguaje que en aquel momento se creía que siempre estaban en el hemisferio izquierdo, porque ellos solo podían trabajar con pacientes que habían sufrido una lesión, entonces la muestra supongo que sería pequeña. No es hasta 1976 cuando Luria descubre que hay personas que tienen en el hemisferio derecho las funciones, las áreas de Broca y de Wernicke. Eso, claro, se puede estudiar con la técnica que os decía anteriormente, ¿no? La de la resonancia magnética funcional, que permite estudiarlo en pacientes que no han tenido ninguna lesión cerebral y, por lo tanto, la muestra se amplía bastante. Ese dato está al revés, pues lo traduje rápido en inglés y lo puse al revés. Lo que quiero decir con eso es que la relación que tiene con la lateralidad es que un 27% de los zurdos, que ahí está mal, poseen las áreas del lenguaje en el hemisferio contrario al que es lo habitual en toda la gente, tanto en zurdos como en diestros, que es en el izquierdo es lo habitual, pues ellos lo tienen en el derecho, ese 27%, y solo un 4% de los diestros. Con lo cual, aunque la relación no es muy directa, hay una relación entre la mano que utilizamos como dominante y en donde tenemos las funciones del lenguaje. Por lo tanto, en evolución, cuando dos características están relacionadas, probablemente hayan emergido relacionadas también. Y esa conexión, ese triple salto mortal que te conecta con el lenguaje, pues permite que los estudios de lateralidad arrojen también luz a cuándo ha surgido el lenguaje en nuestra evolución. ¿Cómo estudiarlo? La lateralidad en el pasado, claro, pues no fosiliza, no podemos. Hay estudios de lateralidad que se han intentado hacer y yo, de hecho, al principio fue una de las ideas que se me ocurrió. Pues las inserciones musculares, por ejemplo, dejan una impronta en los huesos fósiles y pues estudiar el tamaño de las improntas musculares para saber qué brazo utilizaban más frecuentemente, ¿no? Pero bueno, son estudios muy complicados. Yo lo intenté, hablé con una experta en la materia y me dijo que era muy difícil ver eso. Entonces, descartados los huesos, por lo menos para un estudio de una población muy grande, a mí se me ocurrió que podía ser una buena idea estudiar los artefactos que hacían ellos. Pensando que si un artefacto al final ha sido creado por un cerebro, porque al final es el cerebro el que va a idear eso, que quizá podía haber algo que nos hable del cerebro en ese artefacto. Y como la lateralidad al final es un comportamiento muy asimétrico y marcado, pues quizá podía haber algo. Luego descubrí que había más gente que se le había ocurrido esa premisa y que lo habían estudiado, o sea, que tenía parte del camino andado. Antes de nada voy a explicar lo que es la talla lítica, por si alguien lo desconoce. Bueno, en la prehistoria había herramientas de muchos tipos de materiales, pues había de madera, de hueso y de piedra. La ventaja de las de piedra es que se conservan prácticamente sí o sí, a no ser que se pierdan, se vayan a un río o haya pasado una corriente de agua por ahí, se suelen conservar porque, claro, son materiales que llevan muchos millones de años existiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo decidí utilizar un material para mi tesis que es muy abundante, que es el siles, que es muy abundante en la prehistoria, sobre todo aquí en el País Vasco, porque hay muy buenos yacimientos de siles. En otros sitios de la meseta y así, donde no hay tantos siles, utilizan otro tipo de piedra. Pero aquí era abundante. Entonces, la talla lítica consiste en coger un núcleo de siles, que se llama núcleo, a la piedra en bruto, y a base de golpes con un percutor, un martillo, se va dando forma para obtener, por ejemplo, en ese ejemplo he puesto un bifaz y otras muchas herramientas. En ese proceso de talla aparecen restos de talla. Cada vez que se le da un golpe hay un fragmento de roca que se separa del núcleo central, que se llama lasca. La lasca en sí mismo también puede ser un útil. A veces buscaban simplemente que esa lasca fuera su herramienta y otras veces construían pues otras herramientas. Entonces, yo he centrado la tesis precisamente en esas lascas. Por lo tanto, cuando hable de lascas me estoy refiriendo a esos fragmentos que salen o como subproducto de la producción de un útil o como producto final. En mi caso me daba exactamente igual que fuera lo uno o lo otro. Que en arqueología, evidentemente, que la gente que hace estudios sobre estos materiales está muy interesado en que esa lasca haya sido utilizada como un útil en sí mismo o como un resto de talla. En mi caso no, porque solo me interesaba cómo había sido extraída.
que es hasta ahí, hasta donde llegaría mi línea arqueológica, ¿no? Esos que os comentaba que habían hecho estudios anteriormente, el primero fue Toth, que para mí es un grande porque ha sido pionero en muchas materias, ¿no? También ha sido pionero estudiando hachas pulidas, que también las he estudiado yo en mi tesis, pero que no vienen al caso en esta charla. Él se dio cuenta de un detalle. Bueno, fue el primero que dijo, bueno, en el ISEBENOV dijeron, vamos a estudiar la lateralidad a través de los restos arqueológicos, de la prehistoria. Ya ese paso me parece bastante importante. Lo que pasa es que él, bueno, utilizó una premisa que no era cierta, ¿no? Él dijo, bueno, pues un diestro va girando el núcleo a medida que va extrayendo las lascas en sentido antihorario y un zurdo lo va haciendo en sentido horario. Por lo tanto, en las lascas que les traía, la primera salía así, la segunda salía así, la tercera salía como en el número 3, ¿no? Lo cual quiere decir que siempre la parte que quedaba de la lasca que había sacado previamente quedaba siempre a la derecha en un diestro y a la izquierda en un zurdo. Entonces él llamó lascas diestras, lascas zurdos y hizo un estudio en unos yacimientos africanos bastante antiguos y dijo, bueno, pues sacó unos porcentajes de zurdos y diestros y tal. Lo que pasa que Patterson y Solbert, y Powiner luego también, se dieron cuenta, concretamente Patterson y Solbert eran zurdos y giraban el núcleo como lo hacía Toth. Por lo tanto dijeron, si nosotros, que casualmente giramos el núcleo así, lo hacemos diferente a ti, en la prehistoria no podemos trasladar esta valoración y decir, en la prehistoria todos los zurdos lo giraban de esta manera y todos los diestros de la otra. Por lo tanto, su teoría quedó un poco en aguas de borraja, salvo por el hecho de que había abierto el pistoletazo de salida, ¿no? para que la gente empezara a estudiar eso. En ese sentido, los siguientes trabajos, ya en 2001, los hicieron Rugg y Muhllein, que ellos lo que pensaron fue, bueno, pues vamos a eliminar todo lo que serían hábitos de talla de cómo girar una piedra y vamos a centrarnos en cómo se comporta el siles a la hora de ser golpeado. Entonces ellos se fijaron en el bulbo de percusión, que bueno, no es más que cuando se golpea el siles, de la misma manera que cuando se golpea el vidrio, porque al final la composición es la misma del siles y del vidrio, el tipo de fractura que se da es una fractura concoide, que es precisamente el tipo de fractura que les interesaba a los prehistóricos porque produce un filo muy bueno. Entonces, en el punto donde se percute aparece, digamos que hay restos de lo que se llama un cono herciano, que es simplemente la forma de propagarse las ondas en la roca. Y como es la parte donde se ha roto la lasca, digamos que queda un cono que en realidad lo que ves es una parte del cono. Entonces ellos dijeron, bueno, si medimos el cono, podemos saber la orientación con la que una persona ha golpeado para extraer esa lasca. Claro, sabiendo la orientación, a priori dices, bueno, ¿y qué más me da la orientación? Voy a hacer como si yo tallara, ¿no? Bueno, si coges el núcleo y un diestro intenta golpear en un punto del núcleo, por la naturaleza de nuestro hombro que pivota a partir de aquí, a pesar de que lo queramos hacer totalmente vertical, siempre le imprimimos cierto ángulo. Si una persona zurda intenta golpear en ese mismo punto, claro, si le damos la vuelta no lo va a golpear hacia afuera, lo va a golpear hacia adentro, con lo cual el ángulo es exactamente igual, pero es opuesto. Entonces ellos creían que eso se quedaba registrado en el cono, porque al final el cono, digamos que el punto de impacto sería la punta del cono y hacia donde se propagan las ondas es lo que desarrolla el cono. Entonces decían, bueno, con la orientación de ese cono que queda preservado en las lascas, lo podemos estudiar. Y yo con esa intención me fui a Liverpool a hacer una estancia a que precisamente me enseñara una persona que era experta precisamente en probar este tipo de técnicas en lascas, a que me enseñara a medir los conos y tal, ¿no? Porque Rugg y Muhllein publicaron un artículo en el que estudiaban solo 75 lascas, que es una muestra muy, muy pequeña, y les daba encima una validez de 75% de aciertos, lo cual era muy pobre. Y a mí me sorprendía que desde 2001 nadie hubiera hecho nada. Y cuando fui allí, pues mi sorpresa fue que me dijo ella, no, es que el método no funciona. Es imposible medir el cono en una lasca porque no se puede orientar y había una serie de problemáticos. De hecho, tenía una máquina 3D para medir los conos y tal ahí, y me dijo, mira, es esa cosa de ahí que está comiendo polvo, o sea, que no había manera. Así que yo tenía por delante una estancia de 2 meses en Liverpool en la que se me había estropeado todo el plan. Y entonces pues hice lo que hay que hacer en ciencia, que es observar. Me puse a tallar y a ver cómo tallaba yo, a ver si se me ocurría algo.
un poco antes de que me fuera a Liverpool, unas chicas de Barcelona habían sacado un método que consistía en medir una serie de características que aparecen en las lascas que tenían cierta relación con la lateralidad, que yo ya había estudiado para llegar a ese punto. En ese punto de mi tesis yo ya las había estudiado y me había dado cuenta que no tenían una relación muy fija con la lateralidad, sino que me daba una prevalencia del 60%, o sea, yo era capaz de determinar si la persona era zurda o diestra, pero solo en el 60% de los casos. Entonces yo cuando lo vi, le coincidí con ella en un congreso, o sea, yo fui a un congreso que organizaba precisamente la persona de Liverpool y luego me fui a Liverpool con ella. Y me acuerdo que unos días antes hablé con ellas, que yo les dije, pero esas características no funcionan. Y me dijo, ya, nosotros lo que hacemos es ponerlas todas en común. O sea, una sola lasca no tiene todas esas características. Ellas trabajan con creo que 6 características. Pero si eran capaces de tener muchas lascas de un mismo tallista, en unas lascas aparecían unas características, en otras, las ponían en común, hacían un estadístico ahí, de esto que metes en estadística un montón de datos y parece que sale algo. Y bueno, pues conseguían determinar en un tanto por ciento de los casos que esa persona que la había tallado era diestra o era zurda. Yo me lo creo, o sea, considero que a pesar de que tardaron un montón en publicarlo porque parece que había algún problema con la estadística y tal, pero bueno, al final lo publicaron y yo creo que funciona porque yo había visto que había alguna relación. El problema es que en arqueología no podemos saber si las lascas que aparecen esparcidas por el suelo las ha tallado una misma persona o las han tallado diferentes personas. La única manera de saberlo es si esas lascas remontan, o sea, si hacen un puzzle entre ellas. Y aún así es controvertido, porque el núcleo se lo pueden pasar de unas personas a otras y que haya un núcleo que haya sido tallado por varias personas. Aún así su muestra, en lo que es experimentalmente, puede que funcione, pero su muestra arqueológica se reduciría muchísimo, porque hay muy pocos sitios donde encontramos precisamente lascas que creamos que han sido talladas por la misma persona y aún así hay dudas. Con lo cual, bueno, pues es interesante, pero yo creo que necesitábamos otro método. Entonces yo le dije a ella, lo interesante sería, antes de irme a Liverpool, le dije, lo interesante sería que hubiera una característica única, sola, que pudieras mirar en una única lasca que te dijera si esa lasca la ha hecho un zurdo o un diestro. De esa manera, pues sabrías que ese individuo que ha tallado inequívocamente esa lasca, pues es zurdo o diestro. Y me dijo ella, no la hay. Me dijo muy categóricamente. Y yo me quedé hundido, dijo, pero bueno, no la hay. Digo, bueno, pues nada. Y con esa idea me fui a Liverpool, me puse a tallar. Y en una de estas, pues de esto que por observar, se me encendió una bombilla y bueno, me inventé el método que os voy a contar ahora. Lo que yo ya tenía claro hasta ese momento era que no podía estar basado ese método en hábitos de talla, porque habíamos visto que la forma de girar el núcleo cambia de personas a otras, no podía ser. Que tenía que ser importante que fuera aplicado un único elemento, porque si no, es imposible saber si varios elementos han sido producidos por una misma persona. En arqueología es muy difícil eso. Y además ese elemento tiene que ser abundante. O sea, tiene que ser algo que esté presente en el registro arqueológico muy abundante, porque necesitamos que sea estadísticamente significativo. Entonces, bueno, yo realmente lo descubrí porque soy malo tallando. Entonces, cuando estaba intentando sacar una lasca y normalmente le das un golpe y sale la lasca, que ahora tengo un poco más de pericia y no necesito tantos golpes, pero para una lasca en concreto necesité como unos 20 golpes. Y cuando miré el núcleo, que yo los había dado todos con la misma dirección porque estaba intentando sacar una lasca concreta, me di cuenta que había un patrón en los golpes que había dado. Cuando yo golpeaba el siles a veces no dejaba ninguna marca, pero si le daba lo suficientemente fuerte, había unas fracturas que se creaban y que todas estaban como orientadas. Entonces dije, esto cuando tú sacas la lasca, esas fracturas se quedan preservadas en la lasca. Con lo cual, si yo consigo, si tengo una lasca con esas fracturas preservadas que estoy viendo que se están orientando en la dirección de percusión en la que yo estoy golpeando, pues podré saber inequívocamente si la persona que la ha tallado es zurda o diestra, entendiendo, como decía Enrique Moulin, que el ángulo está determinado si eres diestro o zurdo. Bueno, las llamé parabolic cracks porque adquieren forma de parábola, ¿no? Como os había dicho antes, digamos que estas fracturas tienen relación con el cono de percusión que os he comentado antes. Es como si, digamos, fuera una sección del cono. Entonces tú cuando un cono lo ves desde arriba y lo cortas desde arriba, lo que obtienes es un círculo, pero si el cono está inclinado y tú lo cortas, al final obtienes una elipse. Y en el caso de la roca, lo que se produce, claro, yo aquí
una vez hecha la observación, pues intentas darle una explicación. Y yo ahí tiré pues de mis conocimientos en geología. Entonces, cuando tú golpeas un punto de una roca como el sílex, que tiene una rotura frágil, delante del percutor lo que le ocurre a la roca es que se comprime. Claro, el sílex a compresión trabaja muy bien, es imposible prácticamente romper un sílex, no es imposible, pero necesitas mucha fuerza para romperlo aplastándolo. Sin embargo, detrás de la percusión, donde tú has dado el golpe, lo que estás haciendo es separar la roca. Entonces ahí sí que se da sí que hay fuerzas extensivas que lo que acaban haciendo es romper el sílex y que tú obtengas la lasca. Por lo tanto, en la parte frontal esas fracturas no se ven porque se está dando compresión, y en la parte de atrás de donde has golpeado sí que se producen esas fracturas. Entonces adquiere esa forma de parábola, que son muy concentradas, como se ve en esta imagen, son muy concentradas, digamos que esto se ha percutido en la dirección que va esa flecha. Entonces alguien, bueno, en este caso yo, he dado un golpe con esa dirección, que el golpe es en el centro de esa parábola que veis ahí, y detrás de donde yo había dado el golpe, o sea, de donde venía el golpe, se producen esas fracturas, nunca delante. Entonces eso te está indicando de dónde viene el golpe, que yo con ese dato ya me valía para entender en una lasca desde dónde se le había dado el golpe. Entonces, bueno, esto es lo que os he explicado antes, de que para un zurdo y un diestro tienen que coger el núcleo de manera, o sea, el ángulo es diferente a la hora de percutir. Entonces, bueno, me llevó mucho más tiempo demostrar esto, tuve que inventarme hasta una máquina que percutía con un ángulo concreto para demostrar precisamente que ese ángulo, esa dirección de percusión y ese ángulo estaban asociados con las fracturas que yo había visto, porque está muy bien la observación y verlo, pero hay que cuantificar eso, porque si no nadie se lo cree. ¿Cómo se ve en una lasca? Bueno, en una lasca queda preservado al final, en uno de los bordes de la lasca queda preservado parte de la plataforma donde has golpeado, porque rompes la lasca y en algunas lascas no, pero en muchas queda preservada esa parte de la plataforma, ¿no? Entonces, esto sería una lasca colocada de canto, digamos, y ahí se ve, no sé si se ve muy bien ahí, pero bueno, se observan las fracturas. Entonces yo, observando esa lasca, yo sé que esa lasca se la ha golpeado desde ese lado de la derecha, que alguien para extraer esa lasca ha tenido que golpear con la mano derecha, y en esta alguien ha tenido que golpear con la mano izquierda. Además, ambas lascas las he sacado yo, así que sé con qué mano las he golpeado. Entonces, bueno, pues tuve que hacer un experimento para que la gente me creyera también. Entonces conseguí a unos amigos, se ofrecieron muchos amigos míos para hacerlo, pero yo necesitaba también zurdos, entonces fue más reducido. Y claro, yo era un poco el loco que iba por ahí preguntando a la gente. En un curso de talla que fui a Barcelona, pues en la hora del café yo me fijé quién revolvía el café con la mano izquierda, y a por el que fui. Y fui a un amigo y le dije, oye, tú eres zurdo, ¿no? Y me dice, sí. Bueno, no era amigo entonces. Y le dije, pues oye, mira, estoy haciendo esto tal, necesito a alguien que sepa tallar bien, y él sabe tallar muy bien. Y estuvo súper dispuesto, fui a Burgos, hicimos varias sesiones de talla. Y además es una persona que admiro mucho porque, bueno, él trabaja en Atapuerca y está moviendo el tema de Atapuerca, lo está moviendo muy bien, y ahora es una persona muy conocida. Y el caso es que, bueno, puse a unos amigos a tallar. Claro, yo no los vi cómo tallaban, entonces yo les dije, vosotros tallar, y las lascas que saquéis las numeráis aleatoriamente, sin ninguna correlación. Entonces luego esas lascas apuntáis el número y apuntáis quién la ha sacado en una base de datos. Y a mí me dais una caja con las lascas mezcladas, cada una con su número que no tenía ninguna correlación. Entonces yo miraba la lasca y decía, bueno, esta no tiene fracturas, así que no lo puedo saber de quién es. Esta no tiene ni siquiera talón, que es la parte de la plataforma que quedaba preservada. Sin talón no se puede saber, pues esta tampoco me interesa. Pero había algunas que sí que tenían esas fracturas y que yo las podía ver. Entonces esas decía, estas son de un zurdo, estas son de un diestro. Y al final el tanto por ciento de acierto o de adivinación fue pues en un 96%, 83%. ¿Dónde está el dato? Eso es, el tanto por ciento o sea, en el caso de los zurdos, pues producían un 96% de lascas zurdas, un 83% de lascas zurdas, y en el caso de los diestros, pues un 94% de diestras y un 90% de diestros. O sea, siempre estaba por lo menos por encima del 80 o del 85. Además, en el caso de una zurda que estuvo tallando y que era bastante inexperta, entonces sus lascas tenían un montón de fracturas y era a veces difícil leerlo,
Pero bueno, en la mayoría de los casos era bastante fiable, ¿no? O sea, yo había conseguido un tanto por ciento bastante alto digamos, de adivinación de quién era la Alaska. Entonces, con esta tranquilidad, pues ya me fui a estudiar materiales arqueológicos, que era al final para lo que yo quería todo esto. Estudié 3 yacimientos porque no me dio tiempo a más, porque al final mi tesis se centró sobre todo en una metodología, en desarrollar la metodología que no estaba desarrollada y que a día de hoy yo creo que es el único método que se puede utilizar. He tenido algunas discusiones con mis amigas de Barcelona porque, claro, ellas consideran que su método es que es bueno para estudiar, pero solo tienen que ir a estudiar remontajes, ¿no? Lo que os he comentado antes, que son muy raros y que no aparecen en todos los yacimientos, y que además, aquí hago un inciso, es precisamente yo lo primero que desecharía. No sé si os preguntaréis que, claro, yo puedo ir a un nivel arqueológico y ver 1000 lascas y digo, hay 900 de diestro y 100 de zurdo. Ya está, ya tengo el tanto por ciento. Y que alguien me diga, ¿y si las 1000 las ha tallado una persona, todas, la misma? ¿No? O sea, sería un problema que tendríamos. Por eso yo lo que hago es estudiar niveles arqueológicos que han sido depositados en muchos años, que no se han sido depositados en unas horas. Con lo cual, la probabilidad de que yo encuentre varias lascas que haya tallado una misma persona es muy baja. Pero además, que como las lascas que estudio yo son muy pocas, porque son solo las que tienen estas fracturas preservadas, se reduce muchísimo más la probabilidad de que sean talladas por la misma persona. Sin embargo, ellas lo que estudian es al final talleres que han sido acumulados muchas veces en cuestión de horas. Es un sitio donde la gente iba a tallar. Entonces, claro, si encuentran 5 grupos de lascas que remontan y los 5 son de diestro, ellas dicen, pues son 5 personas diestras, pero pueden ser que los 5 núcleos los haya tallado la misma persona, porque son depósitos que se han dado en cuestión de horas, de poco tiempo. Por lo tanto, ese inciso quería hacer. Entonces yo busqué niveles precisamente que cumplieran esas características. No os voy a aburrir con esto porque son los resultados de la tesis, y estudié Le Moustier, que es un yacimiento muy famoso que está en Francia. Ese es el número de lascas que encontré. Al final un 15% de todas las lascas. De las 1.400 que había en un nivel y de las 1.493 que había en el otro, al final me rondaba un 15%. Que haya dado con ese 15% de lascas que ha tenido una misma persona en niveles que en algunos casos tienen miles de años, es muy improbable. Otro yacimiento que estudié es Bufre, que tenía un nivel de conservación impresionante. Yo parecía que eran lascas talladas ayer mismo, con lo cual veía todo muy bien. Lo mismo. Y luego estudié Aslor, que es un yacimiento de Vizcaya. ¿Por qué estudié Aslor? Porque podía estudiar la secuencia completa. Entonces quería ver, a ver si había diferencias entre unos niveles y otros. Lo mismo, estudié un montón de materiales. Estos son materiales arqueológicos. No se ve igual que los materiales experimentales, porque a veces se le mete una pátina dentro de las fracturas, pero como veis, se preservan esas fracturas e incluso la pátina a veces ayuda a verlas. Entonces son muchas horas de microscopio en las que yo miraba esas fracturas y las medía, y si tenían la orientación adecuada, decía, pues esto lo ha hecho un diestro, esto lo ha hecho un zurdo. Entendiendo que no me iba a equivocar mucho, si en una experimentación ciega había estado rondando el 96%. Con esos datos, pues creé un mapa, digamos, ¿no? de lo que había visto. En otro estudio que hice en sociedades productoras de Homo sapiens, igual que nosotros, o sea, que entendemos que tienen la misma genética y que tienen la misma lateralidad, encontré que había un ratio de 2,7 a 7,3 por zurdos por diestros. Y en mis yacimientos de neandertales, materiales tallados por otra especie a la nuestra, pues encontré que había un ratio de 3 a 7, que entra dentro de los márgenes que podíamos entender para una sociedad no industrializada. Con lo cual, una de mis conclusiones fue pensar que realmente hay un control cultural muy fuerte, como hemos dicho al principio, que puede hacer que varíe desde un 30% de zurdos hasta un 5% en sociedades como Japón, etcétera, y que entraba dentro. Es decir, que los neandertales estaban igual de lateralizados que nosotros, es decir, que tenían esa lateralidad manual que tenemos nosotros y que hemos asociado al principio al lenguaje. Aquí sí está bien puesto. Ese es el salto mortal que hacemos entre el lenguaje y la lateralidad manual, ¿no? Esa es la relación. Entonces, como comentaba ahora, una de las conclusiones precisamente era intentar saber si los neandertales tenían el mecanismo necesario para producir el habla. Y aquí siempre suelo poner un ejemplo que de hecho lo oí por primera vez en esta sala,
vine a unas conferencias y el que luego fue mi codirector de tesis pues lo dijo, ¿no? Y me pareció muy interesante, ¿no? Preguntaba él, ¿por qué sabemos que él estudia sobre todo el aparato fonador y el oído de los neandertales, ¿no? Primero descubrió que tenían un aparato fonador capaz de producir habla y luego descubrió que tenían un oído capaz de escuchar esas frecuencias del habla. Entonces, él dijo, ¿no? ¿Por qué sabemos que los pterodáctilos volaban, ¿no? Este reptil el volador que convivió con los dinosaurios. Pues alguien dirá, pues porque tenía alas. Pero bueno, las avestruces tienen alas y no vuelan. La respuesta es que tienen un conjunto de características, como son las alas, la forma, el peso adecuado, etcétera, para volar. Entonces, cuando en un ser vivo un montón de características que convergen en una función, quiere decir que están siendo seleccionadas para esa función. Entonces, puedes deducir la función a partir de ellas. Con el habla pasa lo mismo. Los neandertales, por tener la laringe adaptada a hablar, ¿quiere decir que hablaran? No. ¿Quiere decir que hablaran por tener el oído adaptado a escuchar en esa frecuencia, filtrando otros tipos de sonidos? Pues no. ¿Quiere decir que porque estaban lateralizados, pues podían hablar? Pues no quiere decir, pero hay una serie de características que convergen en hablar. Entonces, la información que aporté con mi tesis es que tenían los mecanismos cerebrales, tenían la asimetría, que es una condición necesaria para hablar, que ya la tenían presente. Que hablaran o no, no lo sé, pero por lo menos tenían algo que les posibilitaba ello, que era la lateralidad. Este era otro ejemplo de materiales arqueológicos. Y aquí simplemente quería plasmar la conclusión que os he dicho antes, de que entraba dentro de esos parámetros lo que observamos en los neandertales, para que lo compararais con los diferentes índices de zurdos que hay en otras sociedades. Por lo tanto, control cultural fuerte, control genético también fuerte y, en mi opinión, los neandertales estaban lateralizados y todo apunta a que podían hablar, en mi opinión. Mi Esker. Bueno, ahora empezaremos con el turno de preguntas. Si me traen el micrófono por ahí. Un segundito, ¿eh? Hasta que tengamos el micrófono, por favor, porque si no, luego no. Si no puedo ir contestando. Se le ha oído, bueno, me ha preguntado a ver por la gente ambidiestra, ¿no? Al final hay un control genético, pero que no te determina a ser diestro o a ser zurdo categóricamente sí o sí. Al final hay gente que más y gente que menos, que está menos determinada, pero como decía, hay un factor cultural muy grande. Entonces, en sociedades que no están muy tecnificadas y que no tienen que escribir, hay más ambidiestros, claro, porque si la tarea que utilizas para medir ser zurdo o diestro es lanzar un objeto, claro, yo también puedo lanzar un objeto con la zurda. Entonces, al final en genética siempre es lo que hace que se evolucione, al final, que haya una variabilidad genética, no hay solo un extremo, solo el otro, hay una variabilidad. Entonces, hay gente que no puede hacer nada con la zurda que no sea dominante y gente que no puede hacer nada con la diestra que no sea dominante, pero hay gente que tiene más flexibilidad. Eso es algo que entra dentro de lo normal y que de la misma manera que hay gente muy alta, gente muy baja y gente que está en medio, eso entra dentro de las posibilidades de lateralidad, porque al final tiene un control genético y esa gente, en mi opinión, pues en una situación concreta podría decantarse, si tiene que hacer una tarea muy tecnificada, pues podría decantarse por hacerlo con la derecha o con la izquierda. Incluso con las dos a la vez, pero depende también de la tarea que sea, ¿eh? O sea, ahora mismo quizás la tarea más compleja que podemos decir para medir es escribir. Yo no sé si se han hecho estudios de si se escribe igual, a los ambidiestros se escriben igual, pero quizá algún día haya una tarea tan sumamente compleja que no haya nadie que sea ambidiestro. O sea, lo que quiero decir es que depende mucho de la tarea. Cuanto más compleja sea, más difícil es ser ambidiestro. Pero también influye tu genética. Hay gente que tiene más capacidad para ser ambidiestra que otra. Eso es así. O sea, yo, por ejemplo, mi compañero de piso, que lo conocí gracias a que le di la chapa para que me ayudara en la tesis, él escribe con la izquierda,
y no escribe con la derecha nada bien, ni lo ha intentado ni nada, pero sin embargo toca la guitarra como un diestro. ¿Por qué? Porque su primer profesor le dio una guitarra de diestro y le enseñó a tocar como un diestro. Entonces, al final, el aprendizaje influye mucho, y influye mucho esa flexibilidad que tiene el cerebro y que tenemos nosotros para nuestro comportamiento. Pero entra dentro de lo normal, vamos. Muy completa la charla. Perdón, no veo. Estoy yo aquí. Ah, vale. Sí, es que he entrado cuando estabas haciendo las explicaciones de los animales. Entonces, Pues al principio casi. Sí, sí. Pero luego ya en la parte que yo que más atención he podido poner, has hablado de un corpus del hemisferio izquierdo. No, ese derecho. Está entre los dos hemisferios y se encarga de comunicarlos. Ah, vale. Porque A ver, yo no soy experto, ni sí, mucho porque menos. la charla que es has un hecho, background que he hecho. Sí. Has hecho me ha parecido a mí que, claro, ahora me lo explicas la pregunta, Sí. De un corpus, y quedaban 2 por explicar, pero esos 3 corpus son, lo que has explicado es donde se unen. Sí, Vale. El cuerpo calloso se encarga eso de la comunicación. Bueno, igual tiene más funciones, yo no lo sé. Lo que sí sé es que decidieron seccionarlo para que no hubiera comunicación. O sea, sí que la impide si lo cortas. Sí. La ciencia se puede hacer a pasos acelerados. La ciencia la hace con neurotransmisores. No sé si tiene algo que ver. ¿Cuál? Neurotransmisores Sí. de hemisferios. Pero ancestralmente sí que tenemos los humanos unos aparatos bastante propicios para poder hablar, pero esa no es. Te has quedado en el punto donde empieza entre el animal y lo que llamamos hombre. En el bosque se empieza a determinar los primeros factores del habla. Ahí todavía no éramos animales. Sí, no entiendo muy bien la pregunta. No, es que no hay ninguna pregunta. Vale. La respuesta la tengo yo. Vale. Sí. A ver, yo no Te has quedado ahí y ahí te has quedado. Yo estudio al ser humano, lo estudio desde un punto de vista biológico. Entonces Biológico. Ahí claro. radica. O sea, no hago esa... La biología es Sí. tanto un marsupial como un hombre, un animal, cualquier mujer, pero también unas plantas. Claro, sí. Biología. Sí. Biología. De las plantas, que los primeros primates, esto no sé si lo podría decir porque derechos de autor y todas esas cosas, hablamos tú y yo. Vale. Bueno, lo voy a explicar ya para no dejar mi teorías, que te puedes aportar mucho de ahí. Sí. Hasta entonces, hasta donde te has quedado, no nos diferenciábamos mucho entre el bosque, lo que era el bosque. A partir de las plantas, que los primeros que conocieron eso fueron los que se iban. Los primeros que conocieron eso fueron los que andaban a través de la tierra. Después los que fueron cayendo de los árboles y podían subir y bajar. Fueron los siguientes. El último que se enteró de todo esto del lenguaje fue los humanos. Los animales que llamamos ya se comunicaban, ya tenían sus pequeños puntos de comunicación a partir de esa biología. Y entonces... Sí, a ver, lo particular nuestro es verdad que no es el lenguaje articulado. Esa es nuestra particularidad, que hoy en día ningún otro ser vivo que conozcamos lo practica. Otra cosa es la comunicación. Evidentemente, claro que hay comunicación desde marcadores químicos entre bacterias, etcétera. Comunicación, claro que hay. Un perro, yo me comunico con mi perro, pero no tenemos un lenguaje articulado. O sea, yo no le puedo trasladar a mi perro lo que hice ayer. No lo va a entender. Me estoy perdiendo un poco porque como... Sí, igual nos centramos en preguntas, y si alguien quiere hablar después con él, pues que luego pueda...
Igual a mí me da un poco vergüenza hacer la pregunta esta porque he llegado tarde, igual lo han expuesto antes, pero me he quedado asombrado. ¿Qué tiene que ver la lateralidad con el lenguaje? No sé si lo ha expuesto usted al principio. Sí, pero bueno, es rápido, pero se lo contesto no rápido. Le veo, quisiera si es posible, porque la lateralidad con el lenguaje no veo qué relación tiene. Posiblemente la tendrá cuando usted la dice. Digamos que el lenguaje al final, como función cerebral, está asimétrico, ¿no? Digamos, ¿no? Que los dos hemisferios no aportan lo mismo continuamente todo el rato. Entonces, lo que se descubrió simplemente es que las áreas, bueno, de Broca y de Wernicke que forman que participan en la función del lenguaje, generalmente están ubicadas en el hemisferio izquierdo, si no me equivoco, y se descubrió que había en ciertas personas que estaban en el hemisferio derecho. Y el que estuvieran en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho tenía relación con el que fueras zurdo o diestro. Es una relación compleja, pero que está ahí. O sea, es decir, siendo zurdo, tienes más posibilidades de tener las áreas del lenguaje en el otro hemisferio que siendo diestro. Esa es la relación. Sé que es hilar muy fino, pero existe esa relación. ¿Qué influencia tiene la lateralidad con el lenguaje? ¿Cómo que influencia? ¿Qué condiciona la lateralidad al lenguaje? Lo que yo mantengo es que al estar relacionadas, quiere decir que emergen de manera conjunta, digamos, en la evolución. O sea, que han podido tener selectores parecidos. Por lo tanto, si emergen unidas, una nos puede hablar de la otra. Como he dicho al final, no es algo que yo diga por el hecho de estar lateralizados ya tenían lenguaje, sino que es una condición necesaria para tenerlo. No es una condición que si la practicas de ella tengas lenguaje, sino que no ocurre al revés. Porque hoy en día lo que conocemos del lenguaje es que está lateralizado en el cerebro, a pesar de que participan los dos hemisferios. No digo que no participen los dos hemisferios, pero no de la misma manera. Sí, bai, arratsaldeon. No sé No sé si conoces una investigación respecto a Lateral AS Movement, LEM, de O'Connor y Seymour. Pues ahora mismo me en pillas. programación neurolingüística. Yeah. Bueno, viene a concluir que todas las personas, debido a la distribución de hemisferios cerebrales, como has explicado bien, en el izquierdo los diestros y en el derecho los zurdos. Sí. ¿El lenguaje? En el lenguaje. No, la mayor parte de la gente en el izquierdo. Sí, los diestros. Y estos concluyeron que los zurdos tienen el lenguaje en el hemisferio derecho. Un 27% de ellos. Un 30%, O 30% de sí. zurdos Vale, del sí. mundo. El tema que concluyeron es que tú cuando mueves el iris de los ojos proyectas en las partes o hemisferios cerebrales como una memoria. Sí. Los diestros a la parte izquierda. Y si es proyectiva, si es no tanto memoria memorística, sino memoria proyectiva a futuro, lo orientas los ojos a la parte derecha. Sí lo he leído, sí. Sí, has leído. Sí, entonces, para determinar si alguien está mintiendo o alguien está diciendo la verdad, para dónde mira y tal. Si está inventándose o... Yo cuando lo leí, la verdad es que no aportaban ningún background estadístico, o sea, no aportaban una muestra, sino que era algo con más... Yo cuando lo leí, no sé si ahora ya habrán hecho un experimento y habrán determinado. De todas formas, yo no soy neurólogo, ni mucho menos, ni sé prácticamente nada del cerebro. Yo me he centrado más en lo que es la lateralidad manual. Entonces puedo intentar responder vuestras preguntas sobre neurología o sobre el cerebro, pero si se escapan de lo que es la lateralidad manual y ¿no? de la lateralidad manifestada en el comportamiento, como la lateralidad manual o la dominancia de una mano, me temo que no voy a poder contestar muy bien. Vale. Es el background que yo me he hecho para la tesis, porque al final necesitas tener una base, ¿no? de conocimientos, pero ese trabajo lo había leído y la sensación que me dio era esa, que no había un estudio. No, lo sorprendente es que en esa investigación, con muestras de todo el mundo, vinieron a concluir, aparte de ese diagnóstico, ¿no? cruzado de zurdo o diestro en cuanto a lo memorístico y proyectivo, que todo el mundo funcionaba
en ese ambidiestramente, o sea, en esa simetría, excepto los vascos. Bueno, pues me has dejado así. Pues yo la verdad es que en el estudio me pareció, al leerlo por encima, o sea, no seguí profundizando porque me pareció que no tenía esa base. Entonces, bueno, pues no sé en qué se basan para decir que los vascos, no sé, la verdad. Tendría que leerlo otra vez. Es que ya te digo que llamó mi atención al principio, pero luego cuando vi cómo estaba hecho, perdí la atención en el estudio. Entonces ya lo volveré a mirar, a ver qué dicen de los vascos. Dicen que el orden de los factores no altera el resultado, altera el producto, altera el resultado. La alteración genética ahora a pasos agigantados, cuando no la hemos invertido desde más allá de la prehistoria, que no sabemos dónde está la historia, es conveniente. Puede crear una distrofía que luego hay que arreglar. Unos temblores. Si se puede crear ¿un qué? A ver, he entendido. Atrofia, distrofía. ¿Por modificaciones genéticas o algo que Sí, se practique? Sí, por yo lo que estamos soy, modificándonos genéticamente. Es que tampoco soy genetista ni te pero puedo decir si las alteraciones genéticas que se están llevando a cabo. ¿El tratamiento con ultrasonidos es práctico? Sí, pero a ver, las preguntas sean sobre el tema del ponente, no sobre temas abstractos o... ¿Cómo que abstractos? Sí, estamos hablando... Muy concretos. Sí, pero que no tienen relación con la charla. Mañana me lo dirás. Pues no lo sé, pero... Cuando lo descubráis me lo diréis. Lo que este señor estaba diciendo era muy interesante. Tampoco estaba ubicado, pero la preocupación que me ponía ahora podemos entrar en otro ángulo, otra visión, no vamos a entrar siempre por la ventana. Bueno, es que es una charla sobre historia y sobre Yo te contestaría pues, gustoso si supiera, pero es que no controlo del tema. Entonces, yo ya he dicho que yo he trabajado una característica muy concreta, que es el uso de una mano dominante frente a otra a través de los materiales arqueológicos. Y ya está. De eso te puedo contar lo que quieras, a lo que pueda, pero... Vamos a aprovechar el tiempo en lo que yo pueda contestar, porque si no voy a tener que decir a todo que no. Yo te quería preguntar, has hablado de ciertas características comunes en los neandertales que de alguna forma pues muestran que podrían articular el habla, ¿no? De una manera. ¿Podrías explicar cuáles son, aunque sea sucintamente? Yo, casi haría, en mi tesis la hubiera resumido en una línea, ¿no? O sea, ¿estaban lateralizados los neandertales? ¿Tallaban? Así, para mí, sí. Esa es la respuesta, porque al final la talla ya es algo suficientemente complejo como para implicar, para mí, el que tengas que asignar roles diferentes a cada mano, porque corres el riesgo de cortarte, de machacarte un dedo. O sea, es algo una tarea bastante compleja que parece como que la hacían los prehistóricos y por eso, ¿no?, a veces se menosprecia, pero cualquier persona que se haya puesto a tallar sabe que no es tan fácil. Yo mismo, a mí me ha costado aprender y hay gente que lo hace bien y gente que no tan bien. Entonces, también se ha asociado muchas veces precisamente el que pudieran tallar como prueba de que hablaran, ¿no? Porque hay tipos de cadenas operativas, ¿no?, a la hora de hacer un útil, como por ejemplo es la talla Levallois, que bueno, es un tipo de talla que hacían los neandertales, que la verdad que para mí es bastante difícil entenderla en una especie que no se comunicara, que no hablara, que no tuviera un lenguaje articulado en el que poder explicar esos pasos, porque es un tipo de talla que a nosotros nos ha costado entenderlo. Para que os hagáis una idea, lo que hacían era preconfigurar el núcleo. O sea, no extraían como un bifaz que vas tallándolo y quitándole capas y vas siempre con la idea del bifaz en la cabeza y dices, al final llego a la conclusión de un bifaz, que era la herramienta que hemos visto antes, sino que ellos lo que hacían era configuraban de tal manera el núcleo para que luego con un golpe solo apareciera un tipo de lasca que se llama lasca Levallois, que habían preconfigurado antes. O sea, es decir, no configuraban la herramienta, sino configuraban la piedra para que con un golpe saliera esa herramienta. Eso es una abstracción bastante compleja que a mí me cuesta mucho imaginármela en una sociedad que no tuvieran capacidad de lenguaje. No sé si he hablado, o sea, con fonemas o si con signos, no lo sé. Pero tiene que haber ahí una comunicación, yo creo, mi opinión. Pero es que además
las pruebas físicas que he dicho antes. El hueso ilioides está muy relacionado con la posición de la laringe. Los chimpancés, por ejemplo, tienen un ángulo diferente al nuestro a la hora que hace la laringe con la boca, que les posibilita hacer unos tipos de sonidos, pero otros no. Los neandertales lo tenían muy parecido a nosotros. El oído es importante porque normalmente el oído está adaptado a los sonidos que son importantes para ti. O sea, tú vas a una selva y no oyes lo mismo que está oyendo otro animal en esa selva. Cada uno filtra los sonidos de tal manera que pueda entender el mundo que quiere entender. Pues un pájaro filtrará otros sonidos para poder oír el canto de otro pájaro más lejos o etcétera. Entonces, los neandertales es que tienen el oído precisamente adaptado en las frecuencias de la producción del habla. Con lo cual, se han adaptado casualmente a esas frecuencias que casualmente son capaces de producir sin que sea importante esa comunicación. Bueno, eso es un punto que es importante. Ahora, esa comunicación en articulada, ahí yo ya aportaría las cadenas operativas que tenían. Y bueno, y que recientemente se ha descubierto que ciertas pinturas de arte paleolítico ahora se están retrasando las fechas. Y se seguirán retrasando porque ahora se tienden a hacer las dataciones mejor y se tienden a plantear esos trabajos mejor y van a salir, yo creo que van a salir más. Entonces, claro, imaginarse a una especie que hace todas esas cosas sin que tenga una comunicación que es necesaria para el aprendizaje, para trasladar esos conocimientos, a mí, pero claro, nadie puede decir, estoy seguro por esto, hay que cuantificarlo, demostrar, aportar cada vez más pruebas hasta que al final el círculo sea tan pequeño que sea imposible negarlo, pero, en mi opinión. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, voy a decirte algo que se me ocurre. En euskera hay mucha onomatopeya. Es como una especie de prelenguaje, ¿no? Plas, plas, plas. Shiri, shiri, shiri. O sea, a veces se me ocurre que el preeuskera era una cantidad de onomatopeyas en principio. Bueno, estoy diciendo una cosa mía que se me ocurre. No, pero es interesante. De hecho, hay otros primates con comunicación, no somos los únicos que nos comunicamos. Por ejemplo, hay unos macacos que tienen como unas vocalizaciones diferentes para manifestar si viene un tigre, o sea, si viene creo que son jaguares los que les atacan a ellos, si vienen que es un ataque por el suelo, si viene un águila, que es pues un ataque aéreo, y si viene una serpiente, que es un ataque que está en los matorrales, ¿no? Entonces, son siempre inicialmente lo que tendemos a pensar es que son vocalizaciones, y al final una onomatopeya es una vocalización sencilla, ¿no? O sea, tienes cantidad a personas que saben euskera, o sea, no el de la calle muchas veces, pero que saben, que utilizan y lo han mamado, pues con mucha naturalidad utilizan cantidad de onomatopeya. Al final es muy gráfico, ¿no? Entonces, gráfico. Cabe esperar que igual las primeras vocalizaciones de los seres vivos han sido precisamente onomatopeicas o por lo menos sonidos. Ahora bien, el euskera es algo que hablamos actualmente. Conectarlo con eso es un salto muy grande, porque los idiomas van cambiando mucho. De prelenguaje y algo de onomatopeya, o sea, algo de... No, creo que he dicho... No sé si he utilizado la palabra prelenguaje. Pero te he entendido yo, igual te he entendido lo que yo quería entender igual. Vale, no, a ver, es interesante porque al final cuando nos imaginamos cómo se empezaría a hablar, que fuera lo primero que se dijo, ¿no? Pues al final, claro, no van a utilizar un concepto elaborado con varios fonemas, serían monosilábicos y casi sonidos, ¿no? Porque es lo primero intuitivamente, lo primero que pensamos. Pero yo no lo conectaría con el euskera, al final no lo conectaría. Pero ya te digo que si observamos a otros animales que se comunican con vocalizaciones, estos monos pues sí que hacen una vocalización. Y a mí lo más curioso que me parece de estos monos no es que tengan una vocalización para avisar que viene un jaguar o un águila, sino que tienen una vocalización para decir que se han equivocado. O sea, es decir, un sonido de águila seguido de otro sonido concreto anula, me he equivocado, anula esa orden. Eso a mí es lo que me parece, es el caso más con vocalizaciones más complejo que he visto en los primates, porque luego también hay primates concretos, individuales, que se comunican con lengua de signos un poco rudimentaria y llegan a comunicarse. Entonces, ¿cuál sería el lenguaje proto-original? ¿Si sería con signos, si sería con onomatopeyas? Yo no lo sé. Bueno, para comunicarse entre la gente de la selva, también utilizan los sonidos de los animales y los aprenden muy bien.
estos nativos Sí, imitan perfectamente los sonidos de los animales. Les conviene para la caza, para la supervivencia. sí. O sea, es una cosa, parece muy, muy primitiva, o sea, muy del principio del lenguaje quizá. No sé, no sé. Sí, hay pájaros que imitan sonidos. Hay un Termino porque... pájaro que imita hasta los sonidos de las excavadoras que van a cortar los árboles, ¿no? Que es bastante gracioso. No, pero muchos hemos imaginado cómo sería ese primer lenguaje, ¿no? Yo muchas veces lo he hablado con mucha gente. Es muy difícil de saber. Lo que está claro es que no empezarían haciendo frases con predicados complejos y evidentemente empezarían con algún tipo de sonido señalando, no lo sé, si sería una combinación de signos con el habla. Lo he discutido con mucha gente, algunos están aquí presentes y es posible saberlo en mi opinión. Yo sí tengo una pregunta, por la cuestión más social igual Sí. del asunto. Has dicho que hay estudios actuales, bueno, del siglo XX o lo que sea, sobre diferentes sociedades y qué porcentaje de lateralidad hay o de Y de zurdos hay. zurdos, diestros. ¿Se podría hacer, tú crees que se podría hacer también eso durante la historia con el análisis de otro tipo de técnicas? Por ejemplo, la talla de madera o el modelado de la cerámica y hacer saber cuándo empieza un poco ese condicionamiento social. Yo lo hice con unas poblaciones neolíticas. ¿Cuál era mi objetivo? Claro, yo como lo veo desde un punto de vista paleontológico, a mí me interesaba mirar su evolución biológica a lo largo de la prehistoria. Claro, yo asumo que los neolíticos eran igual de sapiens que nosotros y cualquier información biológica que pueda obtener de ellos, así tan general como la naturaleza, la puedo obtener hoy en día analizando a la gente, que es mucho más fácil. Entonces, se puede hacer. Ahora, ¿qué sentido tiene? Podría tener una implicación para saber si, por ejemplo, se estaba controlando eso de manera... Se podría hacer, pero yo creo que no es hasta que empieza la escritura, hasta que se controla eso, o en los núcleos donde se escribía, porque al final en tareas que no implican, ¿no? Lo que hablamos antes del ser ambidiestro, ¿no? De tareas que no implican tanta especificación de los dos lados y que las puedes hacer más fácilmente que una con otra, me parece muy raro que alguien fuera a controlar en una taberna medieval, oye, tú, estás bebiendo con la mano izquierda. Sin embargo, la escritura es como más claro, ¿no? Estás igual, se da en un contexto en una iglesia, copiando unos libros o lo que sea, y ahí puede ser como, ¿qué haces escribiendo con esta mano? Con la escritura sí que lo puedo ver factible, pero claro, de la talla de madera, es factible, yo no soy historiador, es factible que alguien fuera controlando, yo qué sé, la pala, o sea, hay esta forma de cogerla y esta forma de cogerla. Sería una buena forma de saber si se hacía o no. Sí, claro, si podría ser interesante, en pero... sociedades en las que escribían unos pocos, solamente se controlaba a los pocos que escribían o a los demás también, ¿no? Claro, a ver, puede ser interesante para ver el control que hay. Lo que pasa que yo lo he pensado alguna vez y digo, ¿habría alguien? ¿Se fijarían realmente? Este coge la pala, raro. Yo creo que sí. Se fijarían, pero dirían, hay que castigar esto. No sé, con la escritura lo veo muy marcado porque surgen unos núcleos muy concretos, ¿no? No escribían en el campo. Entonces ahí sí que lo veo que puedan decir, vamos a ver, esto no se puede escribir con la zurda. Aparte que, bueno, que hay limitaciones, ¿no? De lo que vas manchando el papel en nuestra cultura que escribimos en esa dirección. Pero bueno. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues damos por mira, hay otra pregunta, de última hora. ¿Se podría entender que el lenguaje ha surgido como una necesidad a la instrumentalización? Esto es la talla de piedra, pero sí. El hombre empezó, con instrumentación, sirviéndose de instrumentos para realizar tareas. Sí. Y entonces yo me pregunto, que el lenguaje no habría surgido precisamente para optimizar esa instrumentación como una necesidad. Sí. Como que es antes el uso de instrumentos es eso que el lenguaje. El lenguaje a lo mejor vendría pues como necesidad. No sé, yo me pregunto, por eso... Sí, yo creo que están relacionados. A ver, hoy en día no somos la única especie que utiliza herramientas. O sea, sin ir más lejos, chimpancés que no tienen un lenguaje articulado, por lo menos en la naturaleza, ellos por sí mismos, utilizan herramientas que en algunos casos
son, entre comillas, complejas, ¿no? Hacen unos bastoncillos a los que machacan la punta para que sean en forma de escobilla para coger termitas de los termiteros. Yo sí que creo que, por lo menos, para llegar a una herramienta compleja, creo que los mecanismos sí que tienen relación por el simbolismo y tal con lo que es el habla, pero sobre todo para transmitir el aprendizaje, que se puede dar muchas cosas por imitación, pero hay cadenas operativas a la hora de hacer útiles que son muy complejas. Sí que creo que tiene que haber un lenguaje, o por lo menos que al hacerlo ya estás manifestando una capacidad de hablar. Luego hablar y eso ya es otra cosa. Entonces yo sí creo que tienen relación, pero indudablemente la herramienta surge antes. O sea, es decir, porque bueno, asumiendo que las primeras herramientas se pueden haber sido producidas por Australopithecus, etcétera, ¿no? Que al final ¿no? Podemos contar que el Homo habilis es el primer antecesor nuestro de nuestro propio género ya considerado humano, y él ya hacía ciertas herramientas mucho más complejas, pero que todavía no carecen de esa complejidad. ¿En qué punto de todo ese proceso surge el lenguaje articulado? Yo supongo que iría paralelamente y evidentemente se retroalimenta, porque el uno te da ventajas para el otro y yo creo que el otro manifiesta ese tipo de mecanismos, pero es muy complicado decir eso. Pero asumiendo que hay en un... ¿Cuál? Partiendo de la base que la necesidad crea el órgano. Entonces, en este caso, la necesidad... Bueno... crearía el lenguaje, no sé, en fin. Lo que hace la necesidad es que si no tienes el órgano te mueres. Eso es más el planteamiento, más que crear el órgano. El órgano, la capacidad de crearlo, la decisión de crearlo no la tenemos. Pero sí que es verdad que si hay una necesidad y no tienes ese órgano, pues lo más probable es que no sobrevivas, o que si tienes suerte sí, etcétera, etcétera. Porque al final la evolución estamos muy acostumbrados a que sea adaptativa, ¿no? Los mejores, y en realidad es puro azar. O sea, los genes que hay hoy en día, en la mayor parte de los casos, sencilla y llanamente porque son los que se han reproducido, porque al final puede producirse una catástrofe mismamente de una riada, que se desborda un río y que inunde unas zonas y que esa gente muera y esos genes desaparecen. O sea, al final juega ahí el azar. Entonces yo no diría que la necesidad que era el órgano, desde luego que no, pero que la necesidad en algunos casos, o sea, el que se te imponga una necesidad de repente, ¿no? Pues el que tengas que saber hablar para sobrevivir, pues claro que selecciona a la gente. Aún así yo considero a la herramienta como algo mucho más primitivo que el habla, precisamente porque hay un montón de animales que hoy en día han llegado a la misma opción de herramienta sin necesidad de haber pasado por el habla. Muchos pájaros utilizan herramientas. Ahora bien, la herramienta compleja de varios pasos de cadena operativa, de abstracción, de idear una herramienta, porque lo que no son capaces de hacer los chimpancés, es verdad, es pensar que van a necesitar esa herramienta en otro lugar. Si no tienen los elementos alrededor suyo para construir la herramienta, no se la pueden imaginar. No son capaces de decir, bueno, me voy a llevar esta piedra que es el mejor yunque que he tenido hasta ahora. No, si no hay un yunque, cogen el yunque más adecuado, son capaces de saber mejor que nosotros cuál es el yunque más adecuado para esa tarea, pero no son capaces de decir, bueno, yo este yunque que es muy bueno me lo llevo. Entonces, con esa capacidad de abstracción que tiene el ser humano de idear una herramienta y construirla, eso sí que puede estar conectado con el lenguaje. Yo creo que sí, pero no creo que sea antes la herramienta y luego el lenguaje. O sea, no creo que sea antes el lenguaje y luego la herramienta. O sea, no creo que haya habido ahí una necesidad de crear el lenguaje. Una pregunta. El uso de la herramienta, tanto los animales como el ser humano, lo aprendemos, ¿no? Nos lo enseñan. Aprendemos, lo vamos viendo cómo se usan. Por observación, ¿no? Pero quiero decir que no es innato, no lo tenemos ya a priori, sino que normalmente nacemos y luego vamos viendo, y el animal supongo que también aprenderán, ¿no? Depende. Hay casos en que hay partes de su herramienta que es aprendido, parte que es innato, parte que... sí, se observan los animales que sin ningún tipo de observación reproducen ese comportamiento de la herramienta. Puede haber algún mecanismo biológico que le hace sentir una atracción hacia... Como nosotros, al final todos son instintos, ¿no? No es muy difícil separar lo que no lo son, pero sí que hay parte de las herramientas, bueno, nosotros usamos que son por aprendizaje, que si no las hubiéramos aprendido, evidentemente, pero no quiere decir todo, no. En el reino animal hay de todo. Hay casos que se dan que da igual que no lo observen, que lo acaban haciendo. No es el caso de los chimpancés, ¿eh? Los chimpancés aprenden a
a utilizar los termiteros. De hecho, solo unas poblaciones de chimpancé lo hacen, las que viven en donde hay termiteros y donde hay esas ramas. Otras poblaciones no lo hacen, pero hacen lo de los yunques y son la misma especie. O sea, que en ese caso sí, pero en casos de pájaros, de las hormigas que construyen los termiteros mismamente, o al final que puede ser considerado como algo construido por ellos, ¿no? No es algo que... En esos casos no está demostrado que sea por observación. Hay muchos casos que sin haberlo visto lo hacen. Pero no controlo mucho el tema, ¿eh? O sea, no lo sé. Pero gran porcentaje es por aprendizaje, no sé. Supongo yo que se habrá observado en críos perdidos, aparecidos ahí. En seres humanos, dices. La capacidad que tienen de usar herramientas a la que tenemos los demás que hemos... A ver, en seres humanos la mayor porcentaje de herramientas que utilizamos nos han enseñado a usarlas, claro. Sí, en nuestro caso sí, pero porque es que usamos una cantidad de herramientas que... Ahora bien, de manera innata, que hay algo en nuestro que nos mueva a utilizar herramientas, yo creo que sí, o sea, que somos muy dados a coger un palo y golpear algo con el palo. O sea, eso es algo que no creo que haya ningún ser humano en ninguna situación que necesitara un palo y que no lo pudiera coger sin no haberlo visto a nadie hacerlo, o sea, cogerlo y tal. Eso es un instinto, pues, en tanto en cuanto siempre ocurriría así, pues puede serlo. Has venido a decir un poco la escritura, ¿no? La escritura es igual un reflejo constatable o evidenciable respecto a una lateralidad o cuando transmites o plasmas, ¿no? Sí, cualquier tarea al final. Las primeras escrituras no son lineales, no son laterales, son en espirales o en 3D. Estamos hablando de una época donde no se escribía linealmente ni lateralmente. Luego, ¿Y las primeras escrituras dónde las ubicas? Las pruebas, las pinturas, los diríamos grafitos o primeros diríamos signos no están establecidos linealmente. Sí. Esto teniendo en cuenta un poco un reflejo, ¿no?, de lo que es trasladar a una escritura tus pensamientos o tu lenguaje. Después hay otra observación que tampoco es que el mundo se divide entre los que escribimos de izquierda a derecha o los árabes de derecha a izquierda, sino que existen otras culturas que escriben de arriba a abajo, como es la China o la oriental, y las que escriben de abajo a arriba, que son los mayas. Sí. Entonces, ¿cómo se puede entender que haya culturas o una influencia cultural que no entre dentro de lo que es una lateralidad lineal? Pero creo que no me has entendido o no me he explicado bien. Yo no veo lateralidad en la forma en la que se escribe, sino a la hora de hacer esa tarea. Para escribir en una roca que le tienes que cincelar, tienes que sujetar con una mano el cincel y con otra el martillo. A la hora de escribir tienes que sujetar el folio con una mano y con la otra el boli. Eso es la lateralidad. En cómo escribas, en línea, en espirales o como... Eso depende, supongo que de factores culturales, de gestión del espacio que tienes para escribir. A saber, yo no he dedicado ni un minuto de mi vida a estudiar eso, pero estoy seguro que para plasmar esa escritura hay que usar las dos manos o una. Y si estás lateralizado, darás roles diferentes a cada una o utilizarás solo una directamente. Eso es a lo que yo me refiero con que a la hora de escribir estamos lateralizados. Es a la hora de hacer la tarea, no en el resultado de... Se refiere a los lados de la cabeza, ¿no? Lateral del lado de la cabeza que se usa o lo que sea, ¿no? Eso, claro, me refiero lateral de nuestro cuerpo. Utilizo este lado para el boli y este lado para sujetar el folio o la libreta. Ya está. Esa capacidad, que parece muy sencilla, a los chimpancés, por ejemplo, les cuesta un montón. A la hora de enfrentarse a una tarea, hacen con una mano, luego con la otra, a veces repiten. No tienen esa capacidad de decir, tú te vas a encargar de aprender esto y tú de esto. Y ya está. Y entonces haces más eficiente el aprendizaje. Un apunte curioso, en el sentido de que cuando hacia el año 1923, por ahí, Atatürk en Turquía occidentalizó el país, mandó pasar
de la escritura arábiga utilizada en la lengua turca, pero Sí. la grafía árabe mandó pasar a lengua turca, grafía latina, que es la que utilizan hoy en día. Y claro, ahí está el tema. Ahora escriben ellos el turco como nosotros, de izquierda a derecha, y hasta el año 23 o 22, es por esa época del siglo pasado, escribían al revés. Por tanto, en esto que hemos hablado apuntaba que es una cuestión de costumbre, de hábito, de obligación, de enseñanza, no es algo innato. Exactamente igual que conducir por la derecha o por la izquierda en la carretera. Es alguna convención que asumimos culturalmente y ya está. No tiene nada que ver con las capacidades que tenemos para asignar roles diferentes a cada lado del cuerpo. No tiene nada que ver con el resultado de en qué dirección escribas, sino de con qué mano estás escribiendo. Esa es el quid de la cuestión, no el que escribas en una dirección o en otra. Bueno, vamos a dar por terminada ya la charla, el turno de preguntas. Y bueno, os emplazo para el día 19 de febrero, que va a hablar Oiane Mendizábal sobre la romanización. Va a ser en euskera, Mendebaldeko Pirineoetako erromatartzea, arqueologiak eskainitako azken ekarpenak. Bueno, sobre los hallazgos que se han hecho en la zona del Pirineo sobre la romanización. Y eso va a ser el 19 de febrero aquí mismo, a las 7:30. Gracias por venir, gracias por la asistencia.